Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarlos a todos ustedes, dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos ha regalado el Señor. Él es bueno y nos da una nueva oportunidad, porque fíjese que muchos no despertaron esta mañana, pero mire, a nosotros nos besó y nos abrió los ojos. Así que bendigamos su nombre y agradezcámosle a Él, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Fíjese, ¿qué vimos ayer? Terminamos el capítulo 3 y hoy empezamos el capítulo 4 y vamos a ver las ofrendas expiatorias. Así que empezamos con el verso 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, dice, si pecare por yerro. Y dijimos que era pecar por ignorancia o por error. Siempre se debía de confesar los pecados y reconocer que al primero que ofendemos cuando pecamos es a Dios. El 3 dice, si el sacerdote ungido pecare, fíjese, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Por un lado vemos la condición del sacerdote, porque dice al sacerdote ungido que pecare. Se está hablando del sumo sacerdote, el que iba a expiar la culpa del pueblo. Imagínense, antes de entrar a hacer el sacrificio, tenía que hacer sacrificio por él mismo. Entonces, si estamos hablando del sacerdote ungido, quería decir que estaba apto para llevar esa opción. ¿Y a quién representaba el sumo sacerdote? El sumo sacerdote representaba al pueblo. Y bajo este entendimiento podemos ver la sombra profética de Jesús. Siendo el ungido de Dios, Él fue el que expió todo el pecado del mundo. Pero en este caso, en específico, Él fue el sacrificio por causa del pecado. Y vino sobre Él el pecado de Israel y el pecado de todo el mundo, fíjese. De manera general, el pecado es una ofensa contra Dios. Cuando el hombre peca contra los hombres, al primero que ofende es a Dios. Porque al pecar estamos transgrediendo la voluntad de nuestro Dios. Y es el medio para ofender a los hombres. Ya si pecamos contra Dios, pecamos contra todo el mundo. Entonces, en primer lugar, ofendemos a Dios y eso lo tenemos que reconocer y eso que quede grabado en nuestro corazón para no hacerlo. Por eso, cuando se lleva a cabo el sacrificio, se hacía la confesión de pecados, ¿se acuerdan? Y reconociendo que la ofensa era primeramente contra Dios. Entonces, a Él iban y le pedían a Él perdón. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de esto, pero en el caso de la parábola del hijo pródigo, lleva a cabo una confesión, fíjese, aunque corre primeramente y se presenta ante el Padre terrenal, pero le dice, mire, en Lucas 15:21 podemos leer, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce, fíjese, que ha pecado primeramente ante Dios, porque se refiere al cielo primero. Y luego dice contra ti. Entonces, ¿cuál sería aquí la enseñanza para nosotros? Que siempre debemos reconocer que hemos pecado. Primero contra Dios, a Él ofendemos. Y eso nos va a permitir presentarnos con nuestro prójimo y pedir perdón. Y es algo que debemos hacer para poder tener comunión con Dios.
Entonces es seguro que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios primero, a pedirle perdón a Él para que podamos ir con nuestro prójimo y pedirle el perdón. Y así, de esa misma manera, fíjese, como está diciendo aquí el libro de Levíticos, enseñó Jesús. Fíjese que si leemos en Mateo 5, del 23 al 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjese que dice que tu hermano tiene algo contra ti, que uno se recuerde. No dice que yo tenga algo contra el hermano, sino dice que tu hermano, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese, ¿cómo es eso que tenemos que reconciliarnos primero con nuestro prójimo? Fíjese, porque no podemos guardar rencores en nuestro corazón, porque ahí en nuestro corazón está el Espíritu Santo. Entonces no podemos guardar esas cosas. Necesitamos reconciliarnos primero con nuestro prójimo y luego presentar la ofrenda. Y lo tenemos que hacer así porque de otra manera el Señor no acepta nuestra ofrenda. El verso 4 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Fíjese, aquí de nuevo refiriéndose al sumo sacerdote, que era él el que representaba al pueblo. Y dice, pero fíjese que también no era tan solo el sumo sacerdote, fíjese, sino que también era los profetas como Jeremías y como Isaías, también ellos, fíjese, se presentaban ante Dios y se identificaban con el pecado del pueblo. Ellos le llamaban la atención al pueblo y los reprendían, y cuando se acercaban a Dios, lo hacían como si fueran parte del pecado del pueblo. Fíjese, leamos Jeremías 3:25 y mire cómo dice: y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Yahweh nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Yahweh nuestro Dios. Fíjese cómo él se pone también con el pecado del pueblo. Y aquí podemos leer cómo Jeremías se hacía uno con el pueblo, pero Jeremías sí oía la voz del Señor. El verso 6 dice: mojará el sacerdote el dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dijimos cuando estudiamos, ¿se acuerda lo de los muebles del tabernáculo? Que los cuernos del altar simbolizaban cada uno de los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y esta ofrenda por el pecado de ignorancia está siendo eficaz porque se está poniendo esa sangre en los cuernos del altar, simbolizando que este sacrificio es para pagar todo el pecado del mundo. La sangre de Jesús correría por todo el mundo para darle salvación a todos. Fíjese cómo cada uno de los muebles, en cada detalle, podemos ver el simbolismo del sacrificio de Jesús. Cuando leemos lo hacemos tan rápido que no ponemos cuidado y se nos pasan estas cosas. Pero ya analizando y poniendo atención, vemos la sangre puesta en los cuernos del altar, diciendo: este sacrificio es suficiente para perdonar los pecados del mundo entero. Viendo
en esa sangre el sacrificio que iba a hacer Jesús. Como dijo Juan, en primera de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, mire tan cariñoso como les habla, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la satisfacción o el pago, fíjese, del rescate de todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Este pasaje nos revela una vez más el sacrificio suficiente de Jesús que hizo en la cruz por los pecados de todo el mundo. El 8 dice, tomará del becerro para la expiación toda su grosura y la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Y el 9, y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y los que están sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Aquí lo vamos a dejar porque ya llegamos al tiempo exacto, pero que todo esto que leemos y todos estos símbolos que hemos visto en esta mañana nos queden en nuestro corazón y nos recuerden el sacrificio tan grande que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y por eso, por amor, por ese gran sacrificio, obedezcámosle a Dios, por amor y agradecimiento. Así que aquí lo dejamos y le vamos a dar las gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y por las que aún están pendientes. Queremos agradecer que Manuel, por el joven que estábamos orando las semanas pasadas, ya está en su casa. Está con tratamiento, pero está estable. Así que agradecemos a él porque sabemos que de su mano recibimos esa bendición, que nos oiga, ¿verdad? Así que acompáñenme y presentémosla a las que aún están pendientes para que él pueda contestarnos. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que has tenido con nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesús, Señor, que porque por ese medio, por ese sacrificio, nosotros tenemos entrada, Señor, para dirigirnos a ti. Permite, Señor, que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia con olor fragante. Aquí te presentamos las que aún están pendientes y te rogamos misericordia. Señor, yo te pido con todo mi corazón por Sofi, mi sobrinita de 6 años, y te pido que la toques, Señor, sanando toda secuela de la vacuna. Es una niñita que necesita sanidad en su cerebro. La ponemos en tus manos, Señor, confiando que eres tú el que va a hacer la obra, Padre. También te estamos rogando, Señor, por René Cepeda, que está con un sangrado interno, Padre Santísimo. Te suplicamos que seas tú el que ponga tu mano preciosa, Señor, y que lo sane, Padre mío. También te pido por Nicky, Padre, para que seas tú guiándolo en las decisiones que tiene que tomar. Y te ruego, Señor, que tú dirijas sus pasos y llenes el camino, Señor, de ángeles para que lo guíen, Padre Santísimo. Te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces, ella es tu hija amada, Señor, y necesita un milagro. Por favor, pon tu mano preciosa sobre su cabeza y sánale su cuerpo, Padre. Como algo especial te pido que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor lleve el mensaje de vida eterna. Sé con él, Señor. Y te ponemos a Carlos en tus manos, para que seas tú quien haga que se encuentren a estas personas y el caso quede cerrado. Sacando a Carlos en victoria, te lo suplicamos. Por nuestra querida Carmencita, Señor, te la ponemos en tus manos. Por favor, Señor, para que ella tenga la seguridad que a los que amamos, a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Seguimos pidiendo por Dimas González. Toca su corazón, sana su alma, Señor, para que pueda cenar contigo, mi Dios. Oramos por Noé y bendecimos su vida y te rogamos, Señor, que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y Señor, te pongo a mis hermanas Raquelita, Carol, Clarita y Audi, para que seas tú quien las toque y las sane, Padre Santo. Por mi hijo Francisco,
que seas tú quien lo defienda y vaya con él limpiándole el camino, Padre. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuidan y la defiendan, Señor. Por nuestro hermanito Ervin Molina, sánale su espalda, te lo rogamos, Señor. Y por la hermana Zeneida, son tus siervos, Señor, que te sirven con alegría de corazón. Y te suplicamos que tu mano preciosa esté sobre estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Por Kyle, Señor, de 22 años, hermana Olivia, por Everly, por Julieta, por Manuel, tu siervo, y ponemos a Emanuel para que no regrese el cáncer, Señor. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, Señor. Señor, te los ponemos entre tus manos para que seas tú quien los toque, sanándoles, Señor, de toda molestia en sus cuerpos, Padre bendito. Los ponemos en tus manos porque son siervos que te sirven, Señor, con amor en tu casa, Padre bendito. Por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que vuelvan en sí, Señor, que puedan oír la voz de tu llamado y que puedan cenar contigo, Padre Santísimo. Por Aarón, enséñale por las noches, Padre, aconséjalo como dice tu palabra, mi Dios. Y por toda la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra, que si alguien la escuchó y tocó su corazón, le pido que se arrepienta de sus pecados y abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas, Señor, las ponemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él quiere, mañana a esta hora, de nuevo nos abrazamos con su preciosa palabra. Que tengan un día de bendición.